¿cómo es ese desarrollo cerebral desde el inicio, ¿no? Hasta la adolescencia, incluso más allá? Desde el nacimiento hasta los primeros 3-5 años de vida, esas conexiones se hacen a diario, millones de conexiones nuevas. El trastorno del espectro autista, ¿cómo ha ido cambiando y evolucionando en los últimos años? Metiéndonos un poquito en la polémica, ¿qué recomendarías tú respecto a los niños y las pantallas? Un abuso de pantallas o una exposición excesiva durante los primeros años de vida puede influir de forma muy negativa, sobre todo en funciones ejecutivas. Más bicicleta y menos pantalla, ¿no? Efectivamente. Hola a todos, buenos días, bienvenidos a otro episodio del podcast Entre Consultas del Centro Fitema. Hoy nos acompaña Eva Arias. ¿Qué tal, Eva? Bienvenida. Hola, Carlos, muchas gracias. Eva es neuropediatra y es, de hecho, la neuropediatra del Centro de Pediatría, Neuropediatría CITEA del Centro Fitema. Yo soy el doctor Carlos González Navajas, director médico del Centro Fitema, psiquiatra infantil y psiquiatra. Hoy, bueno, ¿qué tal estás? Nos gustaría un poco hablar de la importancia del neurodesarrollo, de ese concepto de neurodesarrollo. Nosotros, los psiquiatras, en nuestra práctica clínica, sobre todo los psiquiatras infantiles y de la adolescencia, en los últimos años siempre ha estado muy presente, pero yo creo como que ha ido adquiriendo el peso específico que realmente le corresponde, ¿no? ¿Cómo trabajáis vosotros en vuestra clínica diaria? Pues sí, Carlos, yo creo que el neurodesarrollo, pues al final con los años va adquiriendo pues la importancia que merece, ¿no? Toda la repercusión que va a tener pues desde la infancia pues a la vida adulta, ¿no? Pues ese proceso, por definirlo, ¿no? Es un proceso pues dinámico, ¿no? De esa madurez de todas las funciones cerebrales, ¿no? Pues cuando nacemos pues nuestro cerebro todavía está en formación, falta mucho por ir moldeando, por ir cambiando y así que podamos pues adquirir esas funciones cerebrales que nos van a permitir pues, crecer, adquirir nuestro lenguaje, nuestro aprendizaje, toda nuestra parte cognitiva, ¿no? Y al final pues, emocional y que nos va a hacer pues, ser quien somos, ¿no? A lo largo de la vida. A mí me parece una parte muy bonita porque nuestra perspectiva como psiquiatras, en este caso, como salud mental en general, psicólogos, etcétera, es como digamos, la aplicación práctica de esas herramientas que se van a adquirir desde vuestra perspectiva más neurológica. Entonces me parece que puedes ver un diálogo bastante bonito, ¿no? Al respecto y sobre todo cómo podemos explicar cosas tan importantes como pues el TDAH, ¿no? Yo creo que está a la vista de todos, el trastorno del espectro autista, que cada vez es, yo creo que es más diagnosticado y tenemos como una capacidad para detectarlo y poder trabajar con él, yo creo que más desarrollada últimamente. Al respecto de toda la parte, ¿no? Lo que nos decías del desarrollo cerebral, ¿cómo es ese desarrollo cerebral desde el inicio, ¿no? Hasta la adolescencia, incluso más allá? Y ¿cuáles son los factores que van a influir en toda esta situación? Eso es, pues te diría, Carlos, que al final, como decía, como es un proceso dinámico, ¿no? Van a influir varias cosas. Pues está claro que la genética pues, juega un papel fundamental, ¿no? O sea, que tenemos nuestra predisposición genética, pero como en el desarrollo y en esa adquisición de nuestras capacidades va a influir muchísimo el entorno, ¿no? O sea, todo lo que sea pues, lo que recibimos del medio, ya sea familiar, escolar, nuestras relaciones sociales, todo eso influye en esa plasticidad neuronal, ¿no? O sea, nosotros cuando nacemos, pues nuestro cerebro está inmaduro, vamos modulándolo. El concepto de plasticidad neuronal es como que el cerebro se va modulando, lo vamos haciendo más plástico y vamos adquiriendo como muchísimas redes neuronales, nuevas conexiones. Sobre todo en los primeros años de vida, ¿no? Pues desde el nacimiento hasta los primeros 3-5 años de vida, esas conexiones se hacen a diario, millones de conexiones nuevas y por eso tenemos tanta capacidad para el cambio hacia bien y hacia mal. O sea, todo lo que recibamos del entorno, estímulos positivos nos van a hacer que esa plasticidad y esa modulación de nuestro cerebro vaya a mejor, o si tenemos pues una estimulación pues negativa, pues que toda esa plasticidad neuronal también repercuta, ¿no? en nuestras habilidades.
Entonces yo creo que el hecho de que el entorno sea favorable, ¿no? El vínculo con la familia, con los padres, ese cariño, todo lo que sean hábitos, la nutrición, el sueño, el deporte, todo ese tipo de cosas que realizamos en el día a día va a influir en estas conexiones y en este desarrollo que vamos adquiriendo a lo largo de los años de la vida. ¿Y qué factores, no? Porque ahora no, haces pensar con bueno, todas estas influencias, la crianza, la educación, la familia, el entorno, ¿no? Todos estos ecosistemas que son permeables y que Ujú, interactúan entre ellos. Actualmente, ¿no? Todo el tema de pantallas. ujú. ¿Cómo puede influir desde una perspectiva bueno, más neuropediátrica, más plástica, más casi orgánica en el funcionamiento, en la cognición, en cómo luego va a estructurar el niño Mm. bueno, pues sus reacciones y su capacidad posteriormente en el medio escolar, por ejemplo? Eso es, pues las pantallas ya se ha visto y hay evidencia científica, ¿no? De que un abuso de pantallas, una exposición excesiva durante los primeros años de vida puede influir de forma muy negativa, sobre todo en funciones ejecutivas, ¿no? Todo lo que es atención, organización, impulsividad. Al final las pantallas nos producen o producen a los niños muy pequeños pues, un sistema de recompensa muy inmediato, ¿no? El sistema límbico que pues, enseguida tú quieres algo y lo tienes, ¿no? Sobre todo pues, lo que es a punta de dedo de pues, YouTube, vídeos, ¿no? Pues le das y lo tienes, ¿no? Es como que te acostumbras a tener todo ya, esa inmediatez que en un cerebro muy maduro, muy pequeño, pues hace que esa función ejecutiva o esa atención, esa impulsividad empeore, ¿no? O sea, necesitas como todo ya y eso a la larga pues va a repercutir con más riesgo de dificultades pues, en el lenguaje, más TDAH, ¿no? Más alteración pues, de la socialización. Incluso hemos visto que exposición prematura a pantallas en exceso puede dar rasgos o incluso diagnóstico, ¿no? De trastorno del espectro autista, que si bajamos esa exposición o si disminuimos todo el tiempo que pasan los niños con pantallas, pues mejora mucho, ¿no? O sea que es verdad que la exposición excesiva tiene una repercusión negativa y es claro, pero el poder intervenir y cambiar ciertos hábitos, pues también dentro de unos años de esa plasticidad, pues podemos recuperar, ¿no? O volver a ganar esos hitos que hemos perdido por esa exposición excesiva. Sí que es cierto lo que me hace, ¿no? Esta parte de esta, bueno, recompensa inmediata, ¿no? Constante. Y ya no hablamos de a lo mejor chicos o chavales de 9 10 11 12 años, ¿no? Sino cuando tú ves en estos, bueno, bebés, niños extremadamente pequeños de 1 año y medio, 2 años, ¿no? En que es la regulación de su atención, incluso la regulación de su comportamiento está mediatizada por un dispositivo, ya sea una tablet o ya sea un móvil, ¿no? Que bueno, es normal, ¿no? Cuando tienes al niño, le das el móvil, es como, mira, ya, toma, déjame tranquilo un rato, ¿no? Que puede ser una parte como, bueno, útil en un momento determinado en el que el niño puede ser más molesto, ¿no? Pero, claro, hay una generalización, ¿no? de esa parte. Y claro, luego cuando ese niño expuesto a todo ese aprendizaje de inmediatez llega al colegio, claro, ¿cómo va a estructurar desde un aprendizaje de sentarse, de aprender, ¿no? De razonar y de tener que llevar un esfuerzo, ¿no? Con una especie de estructura que va a acabar en una recompensa, pero mucho más tardía, ¿no? Y que va a requerir un esfuerzo ahí a nivel, bueno, entiendo que neuropsicológico también, psicométrico, etcétera. ¿Qué alteraciones veis? ¿Qué es lo que estáis encontrando a ese nivel? Claro, pues es verdad que justo eso, ¿no? Cuando tú tienes que esforzarte mucho para lograr un objetivo, estás acostumbrado pues a otro tipo de cosas, es difícil, ¿no? O sea, al final hay mucha frustración, ¿no? Hay pues, rechazo, ¿no? Al esfuerzo, pues miedos también, baja autoestima, ¿no? O sea, que a nivel emocional creo que esto puede influir mucho cuando el niño empieza ese entorno escolar, ¿no? Acostumbrados pues a otro tipo de vivencias o de experiencias. Yo te diría que lo que comentabas de esa generalización de pues, uso excesivo de pantallas en los niños más pequeñitos es cuando más peligroso es quizá, ¿no? Porque por lo que decimos, ¿no? de la plasticidad, que al final estás formando tu cerebro en ese momento. Entonces, lo que necesita ese niño con esa edad es conocer pues, otro tipo de actividades o de vínculos, ¿no? Pues con sus padres, ¿no?
trabajar y aprender con el juego, con pues, juego simbólico, todo tipo de actividad de vínculo, parque, etcétera, y limitarnos a esas pantallas pues nos hace perder un montón de áreas que tenemos que explorar, ¿no? Pues eso, lenguaje social, emocional, funcional, ¿no? Conductual. O sea, al final todo eso se va a ver afectado, ¿no? Porque no tienes esa estimulación en esas áreas que creo que son fundamentales en esos años de vida. Vale, aquí también me traía algo lo que me estabas contando, ¿no? Esta parte de la necesidad de mantener ese juego, porque, claro, enseguida pues me pongo yo en mi posición de psiquiatra, ¿no? El juego simbólico, la autoestima, Sí. la conducta, la frustración, todas estas cosas, ¿no? ¿Hasta qué punto esta hiperexposición de pantallas puede, vamos, interfactar o ser un artefacto en el correcto desarrollo, ¿no? De todo lo que implica toda la parte de la sociabilidad, toda la parte del juego simbólico, ¿no? Porque ahí me acabas de conectar un poco con toda esta parte de la pérdida del juego simbólico, la pérdida de la capacidad de abstracción, ¿no? Que evidentemente hay una parte, ¿no? Que cuando ya hablemos de los trastornos del espectro autista, ¿no? Que es una de las características, pero hasta qué punto esta exposición tan temprana y muchas veces tan excesiva a las pantallas en un periodo del desarrollo cerebral, como tú has dicho, de los primeros años, puede condicionar después que sea un cerebro TDAH-like, un cerebro con unos ciertos rasgos de neurodesarrollo-like que se van a, bueno, solapar y ya no vas a saber si realmente existe algo porque, bueno, hay una predisposición o porque lo hemos forjado como tal desde ahí. Claro, yo creo que es un poco la mezcla, ¿no? Como todo, ¿no? O sea, multifactorial, por decirlo así, o que la etiología o la etiopatogenia de esos trastornos del neurodesarrollo de más mayores, pues mezcla un poco esa predisposición genética, ¿no? Pero influida por todo lo ambiental, ¿no? Entonces, dentro de ese ambiente, una de las cosas a evitar, ¿no? O que tenemos que disminuir es efectivamente la pantalla porque nos puede, o sea, lo que es la epigenética, ¿no? Que es como nuestro material genético, se ve influido por el entorno. O sea, no es lo mismo que tú con tu genética recibas un estímulo positivo todo el rato, ¿no? A lo largo del desarrollo, o que no recibas el estímulo adecuado. Entonces, al final, tu potencial se puede ver pues explotado al máximo y sacar pues tu mejor versión, ¿no? Por decirlo así, o verse limitada en algunas áreas porque durante ese tiempo no has recibido, ¿no? esos estímulos positivos. Y yo metería el exceso de pantallas, ¿no? Pues dentro de las noxas o cosas que nos pueden hacer ir para abajo en muchas áreas. Así, metiéndonos un poquito en la polémica, ¿qué recomendarías tú respecto a los niños y las pantallas? Yo como psiquiatra lo tengo súper claro, ¿no? Y es como, yo soy bastante más restrictivo a ese respecto, si puedes evitarlo infinitamente mejor dentro de la dificultad del mundo en el que vivimos, ¿no? Sí, yo te diría que menos de un año, cero, lo mejor. Cero absoluto. Recomendación, efectivamente. Sí, Y hasta los 3 años, pues es decir, no, yo es que lo alargaría hasta bastante más elevado. Estoy de acuerdo con que cuanto más lo podamos alargar el no uso de pantallas, mejor. Es verdad que se es más permisivo, pues a partir del año en recomendaciones o guías clínicas, pues hasta media hora al día, pues bueno, pero mi consejo, pues igual que el tuyo, es que si lo podemos evitar y no usarlo hasta lo máximo que podamos, mejor. Y siempre, si hay que usarlo, pues, pues a partir de los 5 años, tal, si puede ser como en familia, pues ver una película juntos, ¿no? Que no sea nunca un niño solo con un móvil o con una tablet, él solo, aislado, sin poder comunicarse, sin poder comentar o sin poder compartir, pues eso que está viendo con la familia, ¿no? Por ejemplo. Bien, volvemos a los 80, hace los 80. Otras cosillas que se me vienen a la cabeza, ¿no? Es porque muchas veces, bueno, pues los padres te preguntan, consultan por pequeñas cosas que ven. Entonces, ¿cuál es en este periodo de la primera infancia o hasta la adolescencia, ¿no? ¿Cuáles serían las señales de alarma que podamos ver, ¿no? Porque, bueno, se van a producir muchas pequeñas cosas que muchas veces podemos ponerlas dentro del desarrollo normal, de los hitos del desarrollo del lenguaje,
pueden aparecer tartamudeos, pueden aparecer tics, pueden aparecer muchas cosas, ¿no? Cuando son hallazgos casuales, cuando son señales de alarma, cuando son signos precoces. ¿Cómo podemos detectar esa parte? Bien, eso es como casi la clave, ¿no? De que pues muchos papás, ¿no? Cuando tienen niños, pues como su preocupación, ¿no? Cuando que no se les pase nada o detectar algún signo de alarma, de cuando hay que preguntar que tú sospeches un trastorno del neurodesarrollo, ¿no? O sea, es verdad que los hitos del neurodesarrollo, pues igual que la talla o el peso de los niños, pues tienen unos percentiles, ¿no? O sea, no hay como una fecha exacta para sentarte o para caminar o para hablar, pero sí que es verdad que pues, comparándolo, ¿no? Con una normalidad o con la población general, pues tenemos esos percentiles de cuándo más o menos debemos adquirir ciertos hitos, ¿no? Dentro de esa variabilidad, ¿no? Pues que hay muchos niños que cada uno va a llevar su ritmo, que no tiene que ser todos iguales, que no tiene que ser pues, tu niño el primero en hacer todo, ¿no? Que hay un patrón de variabilidad y de adquirir ciertos hitos que es normal. Pero sí que es verdad que hay ciertas cosas pues, que nos tienen que hacer llamar la atención o red flag, que sí que conviene pues, destacar, ¿no? O señalar. Yo te diría que así por separarlo un poco por partes, ¿no? Pues a nivel motor, sí, pues ves que tu niño pues, a los 9 meses no mantiene una sedestación estable, por poner así una edad como más límite, pues sí que habría que consultar pues, a tu pediatra, neuropediatra para una evaluación. Una marcha que no se libera más allá de los 18 meses, ¿no? Así como hitos pues, claros que podemos vigilar. Siempre que detectes una simetría, pues que tu hijo no mueve igual un brazo que otro, una pierna que otra, un tono muscular demasiado rígido, ¿no? O sea, dificultad de movimiento o demasiado blando, pues con esos ítems o bien que el niño va adquiriendo su desarrollo, va haciendo cositas nuevas y de repente lo pierde o va incluso para atrás, pues siempre que detectemos estas cosas hay que preguntarlo, hay que comentar a un neuropediatra, ¿vale? No todo vale o no todo es ya lo hará, sino que pues hay cosas que nos tienen que llamar la atención, ¿vale? Eso te diría a nivel motor. Luego, pues a nivel del lenguaje o lo que es más sociocomunicativo, ¿no? Que el primer año de vida pues no podemos evaluar tanto el lenguaje, sino como esa sociabilidad o esa parte sociocomunicativa, que podemos ver pues que el niño pues no mira a los padres, no mira a los ojos, no tiene ese interés por conectar con el medio, por comunicarse, por querer hacernos saber lo que quiere, ¿no? Por ejemplo, pues empezar a señalar a partir del año de vida cuando quiere algo, eso, mirar a los padres, ¿no? Pues a partir del año y medio, pues ese extrañar, echar bracitos para que te cojan, reconocer si no está presente o antes del año no tenemos una sonrisa social, esa reciprocidad de que pues haces una gracia y no hay una sonrisa por parte del niño, pues esos serían también datos de alarma o a consultar, ¿no? Pues para evaluar pues por una sospecha pues o de un trastorno del espectro autista o de otro trastorno del neurodesarrollo que podamos nosotros detectar pronto y poder intervenir, ¿no? A nivel, bueno, no sé si quieres que sea un poquito cuando sean más mayores, ¿no? Pues ya a partir del año y medio, 2 años, es importante ese juego simbólico que hablábamos al principio, ¿no? Pues como imitar, tener presente pues las actividades que hacen nuestros padres o nuestros progenitores para imitar, o que es juego simbólico nos referimos a coger un muñequito y pues a dormirle, darle de comer, hacer la comida, hacerle jugar las cocinitas, hacer como que hablo por teléfono con un objeto, ¿no? Es como simbolizar con un objeto una actividad de la vida cotidiana. Eso también, pues a partir de los 2 años, pues el verlo es importante, ¿no? También esa atención conjunta de ver un juguete o algo que te llama la atención y compartirlo con tus padres o con los profes o con otros niños. Si eso tampoco está presente, pues también sería una cosa pues, a preocuparnos o a consultar. Y luego a nivel conductual, bueno, pues rigideces excesivas, ¿no? Pues una rigidez cognitiva muy fuerte, mucha inflexibilidad pues con ciertas cosas, con rutinas, intereses obsesivos o excesivos, ¿no? Por algo restringido
que no vienen muy al cuento, ¿no? Pues por ejemplo, como un interés excesivo en números, en letras que no sale de ahí, que es muy difícil sacarle de ese interés, pues también nos puede hacer pues ese como red flag para consultar. O cierta hipersensibilidad, ¿no? Pues esa hipersensorialidad de que molesta mucho los ruidos fuertes, ciertas texturas, que no se tolera, pues, por ejemplo, mojarse o ponerse determinadas ropas. Pues yo creo que así un poco resumido, esos pueden ser pues datos que si vemos en nuestros niños, pues podemos consultar. Ahora sí, hablando un poco, ¿no? En vuestra práctica clínica, también nos pasa a nosotros mucho, ¿no? ¿Cómo planteamos el TDAH? Algo tan grande, tan difícil, tan presente en este momento, tan controversial a veces, ¿no? Eso es, sí. Hay mucho de, o sea, con el TDAH, ¿no? Lo que pasa es, pues depende del foro, ¿no? Que se habla mucho de infradiagnóstico o supradiagnóstico, ¿no? Como hay las dos versiones. ¿Qué tipo te pones del infra, Pues del te supra? diría que un poco en los dos, ¿no? Que hay sobrediagnóstico en muchos casos y infradiagnóstico en otros muchos, ¿vale? Yo creo que todavía estamos en un punto en el que hay también según la situación incluso psicosocial, ¿no? Se puede llegar a uno de los puntos de sobrediagnóstico o de infradiagnóstico, ¿no? También pues incluso del sexo, ¿no? Que es quizá en mujeres más infradiagnosticado que en hombres. Depende también del entorno escolar, de la zona en la que vivas, ¿no? O sea, yo creo que estamos todavía, hay parte sobre y parte infra. No sé si tú estás de acuerdo. Sí, es muy controversial. Hay una parte en lo que hablas, ¿no? De, sobre todo, chicas, niñas, que en el concepto del trastorno de déficit de atención e hiperactividad, ¿no? Esa parte de hiperactividad está mucho menos presente, la falta de atención sí, y la expresión clínica es, bueno, pues más compleja, yo creo, o menos evidente que en niños. Entonces tienes un gran porcentaje de niños que en varones la edad media creo que de diagnóstico de rondar los 11, 12 años, ¿no? Y sin embargo en mujeres subimos casi hasta los 30, ¿no? Entonces muchas veces hemos mezclado toda esta clínica dentro de una sintomatología afectiva, ¿no? Que es un poco, salvando las distancias, parte del masking del TEA, ¿no? Entonces, pues reciben diagnósticos de trastornos mixtos de la personalidad, rasgos disfuncionales de la personalidad, y luego cuando ya de una manera más a posteriori empiezas a trabajar con la paciente, empiezas a ver y te das cuenta de que tiene una estructura muy TDAH y con medicación específica hace un avance mucho mayor, ¿no? Que con todos los planteamientos que se habían presentado a priori, ¿no? Teniendo en cuenta siempre lo que hablábamos, ¿no? Que todos estos procesos de neurodesarrollo son multifactoriales y son extremadamente complejos. Entonces hay una parte de infradiagnóstico y luego hay una parte, no sé si de supradiagnóstico o lo que comentabas tú antes, no sé cómo lo ves tú, ¿no? Todo este modelaje cognitivo de sobreexposición a pantallas sin un control y sin una dirección en unas edades muy tempranas, cuando se empieza a producir el modelaje cerebral, ¿no? de la persona, que claro, luego digamos que tiene que encajar en un planteamiento de enseñanza que, si bien ha ido evolucionando y si bien no es lo mismo que cuando nosotros éramos niños, ni mucho menos, ¿no? Es mucho más flexible, pero cambia por completo. Ya no es esa retroalimentación inmediata, sino que es mucho más, bueno, hay un trabajo para poder llegar a una serie de metas que nos van a dar esa retroalimentación, ¿no? Entonces, de pronto vemos que hay un aumento muy llamativo, ¿no? De toda esta parte de inquietud, de toda esta parte de inatención, que no sé si se relaciona con un franco TDAH como tal o bien con una, bueno, digamos, dificultades, ¿no? Para encajar en esa estructura, malestar, bueno, un montón de cosas más, ¿no? Sí, yo creo que es verdad que o sea, el TDAH es verdad que existe, ¿no? Que tenemos esa base neurobiológica, ¿no? Que hay una afectación pues, a nivel neurotransmisores, corteza prefrontal, etcétera. Pero está claro que esa parte de sobrediagnóstico o aumento, ¿no? También se puede deber pues, a esa multifactorialidad tanto de abuso de pantallas, cambio pues de modo de educación, quizá, de cambio de pues,
cómo nos movemos en la sociedad ahora, que todo eso puede influir en que síntomas o que pueden estar presentes en cualquier persona neurotípica, ¿no? O que no tenga un TDAH, que todos podemos ser inatentos, inquietos o impulsivos en algún momento, ¿no? Pero cuando llega a ser un trastorno, ¿no? O sea, que la diferencia entre que estos rasgos puedan estar en cualquier persona o impliquen ya un diagnóstico de un TDAH, ¿dónde está ahí esa diferencia, ¿no? Que yo te diría que lo podemos encasillar de trastorno cuando hay una repercusión en la calidad de vida, ¿no? O sea, una repercusión pues o bien a nivel escolar, o bien a nivel familiar, o bien a nivel social o a nivel autoestima. Te diría que si afectamos una de estas áreas, pues ya hablamos de un trastorno, ¿no? Entonces, el límite hay entre que un niño es un poco más inquieto, más impulsivo, o más inatento, pero porque nos falta un control o un evitar ciertos hábitos, ¿no? Como las pantallas o ciertos comportamientos o pautas educativas, ¿no? En casa, pues que nos puede falsear, ¿no? Ese, pues un TDAH de que al final son unos rasgos de una personalidad que podemos modular o podemos cambiar con ciertas pautas, pues tanto educativas como en casa. Ahí muchas veces, eh, si yo fuera alguien, dices, pues yo no tengo nada que ver con la medicina y tal, y yo veo lo que puedo ver del colegio de mis hijos o de los compañeros de los niños con los al colegio, etcétera, ¿no? Y tú puedes pensar hay una tendencia a la sobreutilización de medicación para el trabajo de estas situaciones. Falta mucho trabajo de psicoeducación familiar, de trabajo de dinámica familiar, desde la parte casi la educación que se da en casa, cómo se manejan las clases en casa y también en el colegio, cómo podría ser un equilibrio a ese respecto. Sí, porque hablar de medicación sin medicación no es una cosa que no tiene mucho sentido porque son, bueno, pues son situaciones que son muy complejas, ¿no? Eso es. Pero en vuestra práctica, ¿no? Nos pasa a nosotros también. Yo creo que hay una parte de que no se hace o no se puede, ¿no? Por los recursos que tenemos en los planteamientos clínicos, ¿no? De trabajo familiar, de psicoeducación familiar, de incluso trabajo de campo, ¿no? De esta parte de vamos a corregir estas dinámicas, vamos a hacer esto de esta manera, ¿no? Eso es. Yo te diría que es verdad que el abordaje principal y fundamental es ese, en el TDAH, ¿no? O sea, toda la parte psicoeducacional, tanto en familia como en el entorno escolar. Y es verdad que a veces se tiende o sea, se habla de sobremedicación, ¿no? Porque se va por esa vía como más rápida cuando lo importante y lo que realmente te cambia el pronóstico a la larga es cambiar todos los hábitos, ¿no? O sea, el apoyo psicopedagógico escolar adecuado, el apoyo en casa con pautas claras, establecidas, con una buena dinámica, es la base fundamental del tratamiento, ¿vale? O sea, eso es imposible no tenerlo y escalar a uno farmacológico. O sea, yo creo que es como saltarte el paso principal y donde realmente esa intervención te cambia el pronóstico a la larga, ¿vale? O sea, que cambiando toda la parte psicoeducativa y el apoyo neuropsicológico, psicopedagógico, va a ser el que mejore el pronóstico. Ahora, cuando eso está optimizado al máximo, que pues tenemos los recursos escolares bien, tenemos los recursos neuropsicológicos bien establecidos, los padres llevan unas rutinas adecuadas y a pesar de eso pues tenemos una afectación en la calidad de vida del niño que baja autoestima por fracaso escolar, baja autoestima porque no tiene amiguitos por su impulsividad, baja autoestima porque a nivel familiar es insoportable la situación, pues bueno, entra esa otra pata del tratamiento que es complementario a la anterior, que es la medicación, ¿no? Que cuando es necesaria y casos pues seleccionados, bien diagnosticados y con todo el resto de terapias bien optimizadas, pues yo creo que es un recurso muchas veces necesario y que cuando se usa pues cuando hay que usarlo y bien prescrito por un profesional, pues puede cambiar pues la vida, ¿no? De estos niños, de sus familias, mejorar su día a día, mejorar
las terapias, ¿no? La asistencia a las terapias con pues, más atención, la asistencia al día a día en el colegio y bueno, son medicaciones que cuando se usan bien pues, te pueden cambiar la vida. Ya te digo que no hay que saltarse el paso anterior, pero que tampoco hay que tener pues miedo, ¿no? A ellas. Si quieres podemos comentar un poco qué fármacos usamos o cómo funcionan. Ujú. Porque mira, bueno, nosotros, por resumirlo así rápido, tenemos dos grandes grupos, ¿no? Los fármacos que llamamos estimulantes y los no estimulantes, ¿vale? Al final en el TDAH se ve que hay una alteración como de la acción de la dopamina y la noradrenalina en una parte del cerebro que se llama corteza prefrontal. Entonces, fármacos estimulantes nos pueden ayudar en estas áreas, ¿no? A aumentar la actividad de esos neurotransmisores y poder centrarnos un poquito más, ¿vale? Estos serían como los estimulantes, que son dos grandes, que básicamente es el metilfenidato, que tiene muchas marcas de presentación y distintas marcas comerciales que lo comercializan en distintas versiones y distintas, ¿cómo se llama cuando se libera? Liberaciones, que pues podemos liberarlo en más o menos horas en función del niño que tengamos y del perfil de paciente que tengamos, podemos usar una liberación u otra, ¿no? Este sería el metilfenidato. Y luego la lisanfetamina, que es pues otro estimulante, quizá un pelín más potente en efecto, que lo usamos cuando el metilfenidato pues, no es suficiente o no es eficaz, ¿vale? Estos fármacos son seguros a nivel cardiovascular, a nivel no crean dependencia, no crean necesidad de tomar cada vez más dosis, se pueden quitar cuando queramos y como efectos adversos principales que hay que tener en cuenta, pues te pueden quitar el apetito y el sueño, ¿vale? Eso sí que está un poco casi intrínseco, ¿no? En casi todos los niños que lo toman. Y algo que a veces, ¿no? Muchas veces me viene a la cabeza, en un tratamiento prolongado, en este tipo de fármacos, podría afectar la talla final del paciente. Sí, pues mira, hay muchos estudios al respecto, al final ya son muchos años usando estos fármacos y se ha visto que si no se afecta el peso, no se afecta la talla final, o sea, siempre es como un valor predictivo de posible afectación de la talla es que tiene que haber una afectación de peso, porque al final lo primero que vemos cuando tenemos una falta de aportes, ¿no? En el crecimiento es el peso, luego ya la talla. Y se ha visto que si hacemos descansos de medicación en verano, por ejemplo, o sea, niños que toman la medicina durante el curso escolar, descansando en verano no se ve esa afectación de la talla final, ¿no? Como que haces una recuperación ahí del apetito y bueno, no hay diferencias significativas con la talla al dejar y descansar ese tiempo. Fíjate, hay una parte, ¿no? Porque ahora muchas veces cuando se habla del TDAH, antes se hablaba también del poder descansar, de haber, ahora como que también hay una corriente que habla de un tratamiento mantenido a lo largo del tiempo. Entiendo que en situaciones que el TDAH está como muy presente, ¿no? Que es muy constante y ahí es necesario casi, ¿no? Para la... Claro, es verdad que hay perfiles de pacientes que necesitan su tratamiento y no podemos hacer ese descanso, ¿vale? Hablamos de ese descanso cuando hay mucha repercusión en el peso, por ejemplo, o que el niño pues, no come mucho durante el curso y pues para poder salvar esa hiporexia, ¿no? En verano y son TDAH pues más un perfil inatento quizá, no tanto esa hiperactividad, impulsividad, sino más perfil inatento que sobre todo tiene las limitaciones o las repercusiones en el entorno escolar y que a nivel conductual no es tanto el problema, ¿no? Que en verano se puede tolerar, pues porque al final la actividad que realizan en verano es distinta, ¿no? Hay más tiempo libre, más salir, más correr, más deporte, que al final son pacientes que cuando tienen menos presión o menos rigidez en rutinas, pues funcionan mucho mejor, ¿no? Entonces... Más bicicleta y menos pantalla, ¿no? Efectivamente. Entonces al final eso nos va a mejorar todo y va a permitir que podamos quitar la medicación ese tiempo, ¿vale? Va. Otro gran protagonista de la neuropediatría, de la salud mental, bueno, de la psiquiatría también, el trastorno del espectro autista. ¿Cómo ha ido cambiando y evolucionando en los últimos años el diagnóstico, la incidencia, bueno, la presencia, ¿no? de estos rasgos, ¿no? que se definen como dentro de este espectro, ¿no?
Ujú. Pues efectivamente, o sea, yo te diría que ahora mismo pues en nuestra práctica diaria, ¿no? De neuropediatría, el trastorno del espectro autista juega pues, un papel fundamental, ¿no? Pues vemos muchos pacientes y es, te diría, un fenotipo, ¿no? Un perfil, un trastorno del espectro autista como un perfil muy variado, ¿no? De pacientes, o sea, es un espectro como muy amplio, ¿no? Pues tenemos pacientes con lo que decías, pues unos rasgos, ¿no? De trastorno del espectro autista sin llegar a repercutir en gran medida, ¿no? En su día a día, ¿no? Que hablaríamos más pues, de esa condición, ¿no? De trastorno del espectro autista. Y luego, pues niños que dentro del trastorno pues, tienen una limitación funcional muy grave, ¿no? O sea, son niños pues, muy dependientes y que necesitan una ayuda para las actividades básicas de la vida diaria pues, constante, ¿no? O sea, que es verdad que el concepto ha evolucionado y al final es mucho más inclusivo, ¿no? El trastorno del espectro autista ahora pues incluye una variedad muy amplia de pacientes y al final eso hace pues que haya más diagnóstico, ¿no? O sea, también aparte de por los criterios de inclusión, también pues porque hay más sensibilidad, ¿no? Estamos más pendientes, yo creo que se detecta y se diagnostica antes, estamos más atentos pues a esos red flags o datos de alarma para poder diagnosticarlo e incluso empezar a intervenir a tiempo, pero quizá también pues, el entorno y la sociedad ha influido en este aumento de incidencia, ¿no? Porque claramente pues ahora vemos, o sea, si buscas prevalencia de trastorno del espectro autista es un 1% de la población, que es un porcentaje alto, ¿no? Porque somos más conscientes de, bueno, rasgos o de detalles de los que antes no los teníamos en la cabeza, ¿no? Yo creo que desde esa diferencia de antes era un trastorno autista, ¿no? Eras autista o no eras autista y eso hacía una gran diferencia y tenías el se denominaba antes el Asperger, ¿no? El alto funcionamiento, y ahora es un rasgo del espectro, ¿no? Entonces yo creo que, bueno, hay rasgos que sí que son compatibles con este espectro sin que tú tengas que tener un diagnóstico como una dificultad en tu funcionalidad, como una evidencia, ¿no? Entonces, no sé si es esa parte, ¿no? De que somos más capaces de identificarlo. Aquí hay algo, claro, nosotros lo vemos y os pasará también a vosotros, ¿no? Lo que hablamos en las mujeres, que muchas veces tienen esta capacidad de modulación emocional mucho más desarrollada que los varones. Y entonces muchas veces esos rasgos que en varones son muy evidentes, en mujeres pasan más desapercibidos. Este fenómeno de masking, entonces te encuentras con mujeres que se diagnostican de rasgos del espectro autista en una edad mucho más tardía. ¿Y qué experiencia tenéis vosotros en ese aspecto? Sí, estoy de acuerdo que al final o sea, es verdad que a día de hoy pues, se habla que la incidencia es mucho mayor en hombres que en mujeres, ¿no? Pero también, pues quizá por lo que dices, ¿no? Que los síntomas, al igual que en el TDAH pasaba, ¿no? Que es un perfil quizá distinto, ¿no? Donde prevalece la inatención respecto a la inquietud y la impulsividad, pues en el TEA también pasan más desapercibidos, ¿no? Por eso es verdad que es importante, ¿no? Que no se nos pase, o sea, cada vez que seamos más sensibles con rasgos quizá más sutiles o pequeñas cosas que nos pueden alertar o que no llegue a pasar eso, ¿no? Que cuentas que al final se diagnostica de rasgos del trastorno del espectro autista ya en edad adulta y al final pues son mujeres que llevan mucho diagnóstico previo también, ¿no? De otras enfermedades a lo mejor de salud mental comórbidas que a lo mejor hubiesen evolucionado mejor o no se hubiese dado si hubiesen tenido este diagnóstico precoz, ¿no? en la infancia de ese trastorno del espectro autista o de esos rasgos que nosotros podamos intervenir y mejorar, ¿no? O sea, como reubicar, ¿no? esa intervención para que no lleguen a esos problemas, ¿no? Y a esos diagnósticos tan tardíos. Sí, sí que es cierto, porque además cuando un paciente no se diagnostica correctamente, hay procesos comórbidos que se van asociando, se pone el foco en esas comorbilidades, pero sigue habiendo una base en la que el paciente no es capaz, la paciente no es capaz de, bueno, de evolucionar correctamente. Y eso yo creo que genera un deterioro del autoconcepto tan grande que hace que, bueno, pues que las cosas sean mucho más difíciles. Nosotros, por ejemplo, en psiquiatría, en salud mental, nos ha pasado mucho, vemos muchos casos que ahora sí que somos mucho más conscientes y somos capaces de diagnosticarlos en los trastornos de conducta alimentaria. En trastornos de conducta alimentaria nos llegan pacientes con una
peculiaridad muy llamativa que ha pasado desapercibido y que ha ido adaptándose dentro de ese trastorno de conducta alimentaria y, por ejemplo, pues tenemos pues cada vez una prevalencia mayor de trastorno del espectro autista dentro de la conducta alimentaria. ¿Qué experiencia tenéis en neuropediatría, ¿no? Desde esta parte del desarrollo y los trastornos de conducta alimentaria en las distintas fases de la vida, ¿no? Claro, quizá te diría, o sea, bueno, hablando desde pequeños a mayores, ¿no? Pues dentro del trastorno del espectro autista que estábamos comentando, ¿no? Pues como los primeros años de la vida, con ese trastorno sensorial, ¿no? Que va implícito en muchos niños con TEA, hay mucha trastorno de conducta alimentaria derivado de ese trastorno sensorial, ¿no? Pues esa hipersensorialidad, son muy selectivos, tanto a sabores, a texturas, ¿no? Hay pues un concepto, ¿no? Que es diría que ese trastorno alimentario, ¿no? De restrictivo, por rechazar pues todo ese tipo de texturas, sabores, etcétera, que yo creo que cada vez lo vemos más, ¿no? Y es un poco complejo de manejar, ¿no? Al final necesita un abordaje muy multidisciplinar, tanto con logopedia, terapia ocupacional, digestivo, pues endocrino, ¿no? Nutrición, un poco combinado para intentar ayudar y dar recursos a esas familias para que pues, los niños puedan alimentarse, ¿no? Puedan comer, que yo creo que eso es importante. Y no sé vosotros si veis mucho de este trastorno. En edades mucho más tempranas, sí, a medida que ya van evolucionando, en la adolescencia vemos más lo que es el trastorno de conducta alimentaria, más, bueno, más clásico, más franco, más evidente, ¿no? Sí, que quizá eso pues con el perfil de pues, un trastorno del neurodesarrollo más perfeccionista, quizá, ¿no? A veces, o como Esa rigidez, esa dificultad para adaptarse, esa hiperexigencia. Esa hiperexigencia más que perfeccionismo, justo, o esa rigidez, inflexibilidad ¿no? Pues propia del TEA, ¿no? Que nos puede condicionar estos trastornos de conducta alimentaria. Vale. Hablabas antes, ¿no? Del TEDIA y de logopedia, de terapia ocupacional, de digestivo, de salud mental, de neuropediatría, ¿no? De la importancia de, de la, de la aproximación multidisciplinar en estos procesos, ¿no? Ahí, pues, bueno, me ha venido a la cabeza el perfil sensorial, lo importante y cómo te facilita el trabajo, ¿no? Tanto a nosotros, los terapeutas, a vosotros, desde un plano más médico, a todos, ¿no? ¿Cómo trabajáis desde esta parte en los trastornos de neurodesarrollo, desde la parte multidisciplinar? Claro, yo creo que es lo fundamental, ¿no? A la hora de abordar estos trastornos, o sea, lo bueno de trabajar en pues, centros en equipo, ¿no? Que puedas comunicarte, porque al final lo primero es individualizar al paciente, o sea, cada paciente, aunque el trastorno del neurodesarrollo sea este u otro, pues cada paciente es distinto, especial, tiene unas necesidades y yo creo que adaptarlo, individualizarlo y hacerlo en equipo va a ser la clave del éxito, ¿no? De que vayamos a mejorar la calidad de vida de este paciente. Nosotros trabajar desde pues, una primera valoración médica, ¿no? En la que pues, un poco guías o enfocas cómo tenemos que empezar a abordar a este paciente, pues es fundamental una exploración neuropsicológica con una evaluación y efectivamente pues, un perfil tanto de capacidad cognitiva, funciones ejecutivas, perfiles sensoriales, ¿no? Con terapia ocupacional, tener todo como bien evaluado para luego una vez juntando pues, esas evaluaciones completas junto con una anamnesis médica y una exploración adecuada, pues poder guiar si necesitamos hacer alguna prueba complementaria, ¿no? Para poder pues, terminar de cerrar un diagnóstico o excluir otras causas y luego iniciar un abordaje, ¿no? Pues, uniendo pues, todo el perfil del niño, poder aportarle lo que más le va a beneficiar, ya sea terapia neuropsicológica o logopedia o terapia ocupacional, ¿vale? O sea, que el hecho de hacerlo como en equipo y comentar cada paciente, pues yo creo que es la clave del éxito de las terapias y de poder dirigir bien a un paciente. Y desde nuestro campo, bueno, nuestro campo de salud, ¿no? De salud mental y sobre todo desde la parte del neurodesarrollo, que yo creo que es una situación, bueno, cualquier problema de salud en un niño genera muchísima preocupación en los papás y en las mamás, ¿no? Pero algo
como del neurodesarrollo, que son casi pues, situaciones que van a perdurar en el tiempo o que van a requerir, ¿no?, un tratamiento continuo, ¿no?, a largo plazo, y que puede generar muchísima alarma o mucha preocupación. ¿Qué podemos plantear a los padres, a las madres, ¿no?, un poco para que puedan vivir esta situación de una manera más, no desde la alarma, no desde una situación pesimista, sino desde, bueno, esto se trabaja y esto puede, bueno, funcionar muy bien si se hacen estas cosas de manera adecuada? Sí, o sea, los padres son clave y tienen que formar parte desde el primer momento de esa intervención, ¿vale? O sea, al final nosotros como profesionales, pues de salud mental y neuropediatría, neurodesarrollo, podemos guiar, ayudar, pero los padres son los que están ahí, ¿vale? O sea, que al final les tenemos que hacer muy partícipes de esa intervención y realmente, pues, que es la verdad, pues decirles cuánto de importante es nuestra intervención en una mejor evolución, ¿vale? O sea, que aunque el pronóstico de una enfermedad de primeras pues no sea lo que esperamos, ¿no? O sea una mala noticia, pues siempre desde la esperanza de que toda nuestra intervención puede ayudar, porque es una realidad. O sea, que el trabajar junto con ellos, dar pautas pues, educacionales o pautas de cómo actuar con los niños, de cómo usar las Que se pantallas. sientan seguros, que lo puedan entender, que puedan acompañar desde una posición un poco más de tranquilidad, ¿no? Justo, que nos puedan preguntar pues, cualquier duda que tengan, cualquier duda concreta, pues que siempre hay que explicarlo todo bien, ¿no? Pues en qué situación estamos, ser realistas, ¿no? Tampoco pues enmascarar ciertas realidades, ¿no? Pero siempre pues sin miedo y siempre apostando pues por sacar la mejor versión de cada paciente. Y aquí hay un punto que me gustaría hablar, ¿no? Porque en todas las áreas y sobre todo en la parte de neurodesarrollo, todo lo que implique neurología, implique también salud mental, ¿no? Hay siempre como una serie de mitos o cosas como que se te meten en la cabeza, y muchas veces desde la propia defensa se hablan de estas cosas, ¿no? Entonces, bueno, un poco qué mitos, ¿no? Trabajáis o tenemos que desmontar, ¿no?, desde esta parte. Pues mira, yo te diría que el mito que nos dicen muchas veces o que está muy extendido es como, bueno, es una fase, ya se le pasará, ¿no? Como pues un niño con un TDAH o con un TEA que pues realmente está sufriendo, ¿no? O sea, tiene unos síntomas, o sea, una situación vital que le provoca un sufrimiento, ¿no? Entonces eso, pues no hay que minimizar esa situación que está viviendo el niño, sino al contrario, ¿no? Pues acompañar y poder pues ayudarle en esa situación. Ver un poquito más allá, ¿no? Este concepto de está llamando la atención, déjale que esté llamando la atención, ¿no? Y muchas veces está traduciendo un sufrimiento, ya sea desde una dificultad que pueda tener, ¿no?, que le está afectando, desde una situación del entorno también que no puede controlar. Eso es como que a lo mejor ese comportamiento o esa conducta anómala está pues manifestando, ¿no? Algo duro que este niño está llevando por dentro, ¿no? Una dificultad y que la estamos pasando por alto, ¿no? Entonces, pues siempre pues escuchar, ¿no? También a los niños, evaluar, intentar identificar algún síntoma pues, de alarmante que nosotros podamos actuar ahí. Otro mito que a veces se me pasa por la cabeza, ¿no?, que percibo, es como que toda esta parte de neurodesarrollo, que son condiciones como que no tienen remedio, como que, bueno, ya está, no se puede hacer nada. Eso es, que hay gente que piensa, pues tiene mi hijo han diagnosticado de TEA, no hay nada que hacer, ya pues ya está, como rendirse, ¿no? Y al final es todo lo contrario, o sea, nosotros ante un trastorno ante un diagnóstico de un trastorno del neurodesarrollo, lo que tenemos que hacer es lo contrario, ¿no? Pues tener como esa esperanza o esas ganas de mejorar, ¿no? Y teniendo en cuenta pues todo lo que hemos comentado de plasticidad neuronal y de toda la oportunidad, la ventana de oportunidad que tenemos de ofrecerle todo lo mejor, ¿no? Con esa estimulación y ese trabajo, y no rendirnos, que al contrario, pues un niño con un trastorno del neurodesarrollo puede mejorar y puede evolucionar un montón si hacemos un estímulo adecuado. O sea, vamos a eliminar esas verdades absolutas, ¿no?, y nos vamos a quedar con escuchar, porque cualquier atención temprana y adecuada yo creo que puede solucionar un montón de problemas y cambiar bastante el pronóstico en muchos sentidos. Totalmente. O sea, hay mucho que hacer, o sea que... Fenomenal.
Pues nada, muchísimas gracias, Eva. Yo creo que hemos llegado ya al final del episodio. Ha sido un placer estar contigo, igualmente. que siempre es muy interesante. Y nada, os emplazamos al siguiente episodio de Entre Consultas. Muchas gracias. Gracias.